Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, lo pueden encontrar completo. Pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento y de análisis más prestigiosos y conocidos de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido a este programa. Buenos días. Dori Toribio, periodista española, corresponsal de Mediaset, bienvenida también. Muchas gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, Juan Carlos, tiene que ver con lo que está pasando en el Brasil. Hemos venido hablando desde hace varios meses aquí sobre el famoso escándalo de Petrobras, más de 3.200 millones de dólares desviados en sobornos que favorecieron esencialmente a integrantes del Partido de los Trabajadores, el PT, el de la presidenta Dilma Rousseff. También están implicados miembros de otros grupos políticos. La señora Rousseff, que además fue presidenta de la junta directiva de Petrobras, tiene una popularidad de alrededor del 10%, en algunas encuestas baja al 9%. Ha habido 179 personas implicadas, una de las cuales es el presidente de la constructora más grande del Brasil, Odebrecht, el señor Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de cárcel, pero una de las personas más afectadas recientemente es el expresidente Lula da Silva, el antecesor de Dilma Rousseff y padrino político de la actual presidenta. Hay investigaciones sobre si 2 compañías constructoras le dieron dinero indebidamente a Lula da Silva para que él remodelara algunas de las viviendas que tiene. La Fiscalía ha pedido que se detenga preventivamente al expresidente Lula da Silva, un hombre que cuando estaba en el poder llegó a tener un 80% de popularidad, una gran figura de la izquierda latinoamericana. Bueno, pues aparentemente para que el señor Lula evite la cárcel, Dilma Rousseff lo nombró ministro de la Casa Civil, va a ser uno de los ministros más prestigiosos, pero ayer el juez Sergio Moro, que es quien está llevando adelante estas investigaciones, divulgó una conversación privada de las últimas horas entre Dilma Rousseff y Lula da Silva, en donde Dilma le dice esto, dice: estoy mandando a Besías, algún mensajero, junto con el papel para que lo tengamos, úsalo solo en caso de necesidad. Es el acta, es decir, el acta de ministro. Lo que han interpretado algunos es que la señora Rousseff le estaba diciendo: ahí tiene usted el acta, para que en caso de que llegue la policía a detenerlo, usted la presenta y usted va a tener inmunidad. Por supuesto, el gobierno de Dilma Rousseff dice que eso no es cierto, que el mensaje tenía una finalidad distinta. La gente ha salido a las calles a protestar ayer. ¿Qué consecuencias puede tener la revelación de esta conversación? Yo creo, primero que todo, me interesa saber cómo se consiguió esa conversación. ¿Significa que el teléfono de Lula está pinchado por parte de las autoridades? O sea, esto es una cuestión que no he visto que se haya hablado. Sergio Moro se ha vuelto un campeón, el juez que está a cargo de esta causa se ha vuelto un campeón de la lucha contra la corrupción en Brasil. Él fue el que autorizó la publicación de esta conversación, pero no he visto mayor detalle de cómo se consiguió. Yo creo que eso es preocupante también, de que un juez tenga esas facultades de soltar a la prensa conversaciones privadas, principalmente en un acto político, porque eso fue un acto político. Más allá de eso, creo que esto podría ser uno de los últimos clavos en el ataúd político de Dilma Rousseff. En este momento está su juicio político en el Congreso de Brasil. Una comisión de la Cámara de Diputados está analizando los cargos. Recordemos que son cargos que no tienen nada que ver con el caso de corrupción, son cargos que tienen que ver con la manipulación de las cuentas estatales, supuestamente para presentar un escenario menos pesimista de cara a la elección del 2014 que religió la presidenta. Sin embargo, claramente el ambiente político pesa muchísimo. La continuidad de la presidenta Rousseff en su cargo depende del PMDB, que es el principal partido político de Brasil, que en este momento está en una alianza con el Partido de los Trabajadores. El vicepresidente es del PMDB. Entonces, el PMDB ha venido sufriendo deserciones como bloque oficialista en los últimos meses. Diputados del PMDB, perteneciendo al PMDB, han decidido empezar a apoyar la oposición. El PMDB decidió darse 30 días para definir su posición de cara al juicio político y ver si abandona como coalición, como grupo, abandona la coalición de gobierno y pasa a apoyar los esfuerzos para destituir a la presidenta. Si eso ocurre, básicamente los chances de Dilma Rousseff de continuar como presidenta están sellados. O sea, no va a tener posibilidad de sobrevivir un voto de juicio político.
Yo creo que esto que ocurrió ayer, con las miles de personas que se citaron en las calles, protestas que amenazan con seguir hoy y en los siguientes días, creo que podría ser uno de los últimos clavos en el ataúd político de Dilma Rousseff, porque va a causar que el ambiente político se vuelva insostenible y que el PMDB, que está contemplando, está pensando ya en las elecciones del 2018, está contemplando por primera vez presentar un candidato para presidente en esas elecciones, sí, va a hacer que se salga de la coalición de gobierno, apoye la moción para someter a juicio político a la presidenta, y eso sería el fin de la carrera presidencial de Dilma Rousseff. A mí lo que me sorprende es que Rousseff siga en el poder todavía. Me sorprenderá todavía más si sigue en el poder después de lo que está ocurriendo, pero de verdad me sorprende que siga en este momento. Esto es como la gota que colma el vaso. Yo anoche me imaginaba en casa ser una ciudadana de Brasil y estar presenciando todo esto, y tanto que me echaría a las calles, pero desde hace mucho tiempo, desde las primeras protestas, desde hace unos meses. Ya imaginémonos lo que es un país que está azotado por una crisis económica desde hace meses, por una contracción creciente, por una crisis política, que además de un partido de gobierno desgastado por 13 años en el poder, que quizá eso puede ser normal, pero después llega la gota del escándalo de corrupción y llega la gota de las protestas en la calle, y ahora de repente esta conversación, que por cierto Rousseff dice que no, sí, que ya lo que se refería era que si Lula no podía ir a la toma de posesión, que ya le resolvía ese problema. Ella lo que se refiere a eso, pero resulta bastante difícil de creer. Y luego, por otro lado, a mí también me resulta, digamos, chocante, no tanto que las conversaciones estén grabadas, porque así lo doy por hecho en una investigación judicial, sino que se publique, sí, a la prensa desde el Poder Judicial. Esta es la parte más chocante en todo este asunto. De alguna manera tampoco me extraña, porque imagino que el objetivo detrás de esto es enseñarle a la población realmente lo que está pasando y hacer estallar el gobierno en Brasil. Monillense. Comparto con los colegas la preocupación por la filtración de estas 50 llamadas que se presentaron a la prensa. El juez Sergio Moro ha dicho que es porque se trata de un interés nacional y que el público debe conocer este contenido, pero claro que si uno se pone a ver las acusaciones del propio Lula da Silva y de Dilma Rousseff de que se está haciendo política con la justicia, pues claro que la prensa es en este momento un instrumento de esta investigación judicial. En segundo lugar, yo creo que esta jugada que hizo Dilma Rousseff, no hacía falta la filtración de la comunicación entre ellos para darse cuenta que esto era un blindaje político para Lula. Es un blindaje político, es la última jugada que le queda a Dilma Rousseff en el ajedrez, es quizás una de las últimas que le queda a Lula da Silva, y será interesante ver si permanecen en el poder, cuál es el efecto Lula en la política y en la economía brasileña. Lula es un maestro negociador, independientemente de sus acciones y de sus negocios, es un maestro negociador, y parte de su tarea dentro del gobierno será justamente negociar con el PMDB, suspender el proceso de juicio político de Dilma a cambio de mantener al PMDB en una especie de gran coalición. Con la economía, aparece un ex director del Banco Central, el director del Banco Central actual renunció ayer, que va a seguramente implantar unas medidas económicas. Lo que pasa es que las medidas económicas de Lula tienden a ser muchísimo más incluyentes de la clase trabajadora, y a Brasil ya no le queda dinero para proteger a nadie, y menos a la clase trabajadora. Entonces, los mercados han reaccionado a la baja, los brasileños han salido a las calles, el pronóstico económico no amenaza con mejorar, pero sí existe el efecto Lula, en donde habrá algún tipo de negociador. Es un mucho mejor negociador que Dilma Rousseff, y es un muy efectivo comunicador. O sea que quién sabe si ese efecto de alguna manera va a mitigar el daño que se están haciendo. En una trama de corrupción. Sin duda. ¿Cómo se verá afectado el efecto Lula con alguien que está implicado y está siendo investigado en ese momento? Quizá ya no sea tan poderoso. Pero como en Brasil pasa todo lo inverosímil, uno nunca se imagina, y aquí lo ha dicho Pablo Sotero, en Brasil pasa todo lo que uno se imagina que no va a suceder, si lo que se está allanando es un camino a la presidencia de Lula, a pesar de todas estas investigaciones y a pesar de la crisis. Un episodio tropical de House of Cards, ¿verdad? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Dori, aquí en Estados Unidos se ha producido una decisión muy importante por parte de Barack Obama, el presidente, porque hace algunas semanas falleció Antonin Scalia, uno de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte aquí tienen un enorme poder, porque en Estados Unidos no hay Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, con lo cual quienes determinan si una ley se ajusta a la Constitución o no son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pues el señor Barack Obama ha decidido candidatizar, proponer para que reemplace a Antonin Scalia a Merrick Garland, un hombre de 63 años del estado de Illinois,
que además es graduado, es lo que aquí llaman Harvard, es decir, no solamente hizo la carrera en la Universidad de Harvard, sino también el posgrado en la Facultad de Derecho de Harvard. Aquí están las noticias en el diario The Washington Post y el New York Times. El señor Garland es un juez centrista, presidente de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, se hizo célebre porque fue uno de los acusadores de los responsables del atentado, especialmente Timothy McVeigh en 1995 con una bomba que estalló en Oklahoma y hubo más de 150 muertos. Por supuesto, aquí en Estados Unidos los republicanos están enfadados con el señor Obama porque dicen que debería esperar él a que deje el poder el 20 de enero del año entrante para que el siguiente presidente le proponga al Senado, y el Senado es quien tiene que aprobar o no al candidato para reemplazar a Scalia. Obama dice, yo no tengo por qué esperar porque a mí me eligieron, que es verdad, hasta el 20 de enero de 2017 y mi función es candidatizar a alguien más. Repito, este hombre es centrista. ¿Envía Obama algún mensaje en ese sentido? Porque a veces los presidentes lo que hacen es proponer a un candidato de su propio partido, o de derechas o de izquierda. Sí, Obama está enviando un mensaje además en mayúsculas, creo que está yendo a por la crisis del Partido Republicano. Esta es una jugada maestra, casi como de partida de ajedrez. Siendo realmente objetivos, Obama jamás hubiera nominado a un perfil como el de Garland, porque él dijo cuando llegó a la Casa Blanca que quería un Tribunal Supremo más diverso, por eso nominó a más mujeres, quería más minorías. Garland tiene un perfil, ahora mismo es el nominado más mayor en las últimas 4 décadas, tiene casi 62 años de media, es hombre, es judío, que ya existen otros 2 magistrados del Supremo judíos, y normalmente Obama en una situación normal yo creo que se hubiera decantado por otro perfil que responda a su deseo de diversificar el Supremo. ¿Por qué hace esto? Bueno, elige a alguien que parece la decisión más lógica, a quien los republicanos no puedan decir que no. Un hombre de una trayectoria impecable, que llevaba 19 años ejerciendo en la segunda corte más importante de Estados Unidos, que ya se ha intentado nominar más veces, 2 veces más, que sobre papel es perfecto también para los republicanos porque es centrista. Es decir, está nominando a alguien a quien los republicanos no puedan decir que no. Y si dicen que no, como ya están diciendo que no, entonces les deja en evidencia, porque esta es la tarea más básica del Senado. Y ni el trabajo más básico del Senado, que sería confirmar a un juez del Supremo para no dejar vacante un año en el tribunal más importante de Estados Unidos, deja en evidencia que ni siquiera con esa tarea pueden cumplir. Lo que está haciendo el presidente Obama es dejar que entre los republicanos se peleen entre sí, que es exactamente lo que está pasando ahora. Los republicanos están planteando, ¿y si aceptamos esta opción? Que quizás sea mejor que la opción que plantee Hillary Clinton si llega a ser presidenta, o Donald Trump, que a saber qué carta loca saca cuando o sí llegará al despacho Oval. De acuerdo, es una candidatura intachable y está por encima de la crítica. Los republicanos han encontrado la forma de criticarla y de hacer algún tipo de obstrucción en medio de este panorama político tan complicado. Pero adicionalmente, creo que Obama ha logrado arrinconar a los republicanos con esta nominación, porque si gana Hillary Clinton, que es muy probable en este momento, es muy probable también que el próximo candidato sea una minoría más a la izquierda, mucho más joven, y que en este momento lo que se esté jugando es el futuro de la Corte Suprema, que para los republicanos será una Corte Suprema liberal, y esta es la mejor opción que tienen en este momento. Los diarios de New York Times y The Washington Post, ambos se editorializan a favor del señor Garland. Sí, efectivamente, y yo creo que los republicanos están en una situación muy incómoda en este momento. Ellos han dicho que había que dejar que la gente, que el pueblo hablara en las urnas sobre cuál debería ser el perfil de este magistrado. El problema, como dijo un colega mío ayer en un artículo en la revista Time, es que el criterio de la gente ha probado ser tenebroso, por lo menos durante este periodo de primarias. Existe la muy alta probabilidad de que si el ganador es un republicano sea Donald Trump, que un montón de líderes republicanos han salido a decir que no tiene el carácter, ni la personalidad, ni el criterio para ser presidente de Estados Unidos. Entonces, básicamente los republicanos estarían defiriendo en una persona que ya están denunciando como el que va a escoger el próximo magistrado. O la otra alternativa es dejar que sea Hillary Clinton la que escoja, y efectivamente Hillary Clinton probablemente escogería a un magistrado más izquierdista que Garland, que es un centrista con una reputación que ha sido aplaudida por demócratas y republicanos. Así que creo que los republicanos quedan en una posición sumamente incómoda, y si yo fuera Mitch McConnell, el líder del Senado republicano, yo le permitiría un voto en el Senado a este juez. Cambio de asunto, de hoy hay una noticia en España que llama la atención y tiene que ver con un video
los hinchas del equipo PSV o PSV, como dirían en España, Eindhoven, uno de los equipos holandeses más famosos, fueron a apoyar a su equipo porque se enfrentaba en el estadio Vicente Calderón con el Atlético de Madrid, además perdieron en la tanda de penaltis. Pues algunos de los hinchas, hinchas ultras, hinchas de extrema, se fueron a la Plaza Mayor de Madrid, la Plaza Central de Madrid. Había unas mujeres mendigas rumanas, mujeres pobres rumanas, gitanas, la mayor parte de ellas en la Plaza Mayor, y estos hombres, un video destacado por el diario El País, y estos hombres les tiraban monedas, les tiraban billetes, las humillaban, les decían que alguno de ellos le decía: si te doy esto, tú te largas de aquí, te vas de aquí. ¿Cuál es su percepción de eso? Hasta la alcaldesa de Madrid se ha mostrado su rechazo, ¿no? Debería haber un procesamiento para unos canallas de ese tamaño. Es terrible, y además ver el vídeo produce casi asco, la reacción o la manera de comportarse, que por cierto el vídeo lo grabaron 2 estudiantes de la Escuela de Periodismo del País, que además es una de las mejores de España, o sea que quizás si no hubieran tenido esa reacción periodística nos hubiéramos quedado sin saberlo. Hay un momento en el que incluso echan monedas de 5 céntimos. Es que la escena es absolutamente dantesca, y ya no solo desde un punto de vista humano, también legal. Esto es un delito. La Fiscalía en España va a abrir diligencias porque es un delito de humillación según la nueva reforma del Código Penal, y es decir, esto va a tener consecuencias serias, además de ser un comportamiento humano bastante triste, que yo creo que estamos todos de acuerdo en censurar. Bonillas. Me parece aterrador que se volvió de alguna manera, y para una franja, no solamente en España, no solamente en Holanda, sino en el mundo, es aceptable la intolerancia y el odio, y es algo que es incluso deseable, es completamente repudiable. Otra cosa es que también es un comportamiento machista espantoso. Yo no me imagino que unas mujeres habrían hecho un acto semejante. Sí, bueno, hay que castigarlos donde más les duele. El año pasado, mi querido Chelsea castigó a varios hinchas del club que fueron filmados en el metro de París cantando cánticos racistas y impidiendo que una persona, un francés negro, abordara el metro. Yo creo que el PSV Eindhoven también debería tomar una medida similar de prohibirles de por vida a estos tipos la entrada al estadio, y yo creo que es donde también les dolería mucho. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 a propósito de lo que ocurrió en el Brasil, del nombramiento de Lula da Silva como ministro civil por parte de Dilma Rousseff. Un juez federal acaba de suspender cautelarmente esa designación, ese nombramiento. Como este programa está en vivo y la noticia se produjo con posterioridad, estamos haciendo esa aclaración aquí. Último asunto para el último minuto y medio que nos queda. Acaba de publicarse el ranking de los países más felices, donde los ciudadanos son más felices. Los primeros, el país más feliz del mundo, Dinamarca; el menos feliz, Burundi en el África. Los primeros 5 están Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega y Finlandia. Está Colombia en el puesto 31, España en el 37 y Costa Rica, su país, en el 14. Conclusión muy rápida de esto. Hay que ver muy bien la manera en que se hacen estos índices de felicidad. Hay muchos que están allá afuera y utilizan criterios que son un tanto dudosos. Por lo menos en este índice vemos que los países que están de primeros son países que son abiertos, son países globalizados, son países con altos índices de ingreso per cápita, son países que tienen economías muy libres, a pesar de que uno de los autores del índice, Jeffrey Sachs, el economista de Columbia University, en esta nota del New York Times sale criticando la libertad económica. No se puede negar que los países que están en el top 10 son economías libres. Ahora bien, dicen que la felicidad no compra, que el dinero no compra la felicidad, y que eso, por eso es que pero quita no los se... nervios, te han dicho. Exacto, pero quita los nervios y cómo ayuda a comprar felicidad. Así que yo creo que hay que rescatar el hecho de que la libertad económica genera prosperidad y que esto contribuye muchísimo a la consecución de la felicidad. 30 segundos. Y además preguntarse qué tipo de felicidad, porque generalmente estos países escandinavos, que siempre están en el top 10 o en el top 20 de los países más felices del mundo, Dinamarca, Suecia y Finlandia, que sería en este caso, también suelen estar entre los primeros de los países con mayor tasa de suicidio. Y es una contradicción que siempre en Europa nos ha llamado mucho la atención, porque son tan felices, pero al mismo tiempo tienen una tasa de suicidio tan alta. 30 segundos. Yo la única objeción que tengo es que hace mucho frío en las principales ciudades, países felices, y eso a mí me quita la felicidad, el frío. Pero en Dinamarca apoyo completamente y estoy de acuerdo con esa designación de primer lugar. Es un país que tiene todos sus problemas resueltos, donde la gente come delicioso, tienen un gran sentido de familia y lo más importante, no hablan de política en la mesa. El dinero, el ¿Seguro? dinero. Y es donde hacen legos. Hacen legos. Entonces, ¿de qué hablas? Si uno no habla de política en la mesa.
El dinero, hay gente que cree que el dinero no es tan importante. Yo tenía un pariente que decía, la plata, como decimos en América Latina, la plata solo sirve para poder quedarse cuando uno tiene que irse. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana, Club de Prensa.